Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Break. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y el bienestar emocional. Coffee Break es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. El día de hoy nos honra recordar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel. Está con nosotros la maestra Corina Schroeder, psicóloga, psicoanalista, apoya en crianza con apego. Buenos días, Cori, bienvenida. Buenos días, Kitsia, gracias. La maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. La maestra Mariela Pérez, psicóloga con maestría en psicopedagogía y fundadora de Si Puedo Sí. Buenos días, Mariela, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Monique de Amazon Estrategia Digital, responsable de la producción y transmisión técnica de este programa. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y tengo el gusto de conducir esta sesión. Y pues los invitamos a quedarse con nosotras, que vamos a abordar el tema. El tema que vamos a abordar el día de hoy es que me pone nerviosa el tema. Por eso, madres narcisistas, consecuencias de nacer en una familia con cuidadores narcisistas. Hoy por primera vez, antes de que nos arranquemos, estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube. Entonces, pues cada vez vamos llegando a más plataformas para que puedan seguir ahí el programa. Entonces, el tema de hoy, pues vamos a abordar un poco qué es el narcisismo. En mayo del 2023 hicimos un programa sobre madres narcisistas, a partir del cual salieron como muchas preguntas de todo el público y entonces vamos a dedicar un espacio para ir contestando como estas preguntas. Eh, Vamos a tratar de entender un poco cómo se ve un padre o una madre narcisista y, bueno, cuáles son las estructuras familiares dentro del narcisismo, el impacto emocional y, bueno, qué podemos hacer cuando de pronto nos vamos a identificar con alguno de estos temas que vamos a desarrollar. Adelante, Corín. Gracias, Kitsia. Sí, sobre todo las consecuencias, ¿no? A mí me da la sensación de que todo el mundo estamos hablando de narcisismo y luego a mí llegan a mi consulta personas que me dicen, pero yo ¿cómo sé? ¿Cómo sé que yo tuve padres narcisistas? ¿O cómo sé que yo soy? ¿O cómo sé que mi pareja es? Entonces quise abordar este mes como un poquito la idea bueno, vamos aclarando cómo se ve hacia afuera y cómo se siente hacia adentro. Entonces, partiendo de ahí, en el programa que mencionas del 2023, hablamos justamente de las características de clínicas, ¿no? De cómo se ve una estructura narcisista. Y entonces, hubo varios comentarios en los cuales me gustaría que abordáramos un poquito las respuestas a lo largo de este programa y empezar ahorita de manera introductoria recordando lo que es una estructura narcisista, ¿no? Así a grandes rasgos, a grandes generalidades, si quieren un poquito de más profundidad podemos recurrir a ese programa del 2023. Entonces recordemos que la estructura, bueno, a mí me gustaría empezar aclarando que todos tenemos narcisismo. Desde otros marcos teóricos le llamamos ego, amor propio. Y es una mentira que todos somos narcisistas y también es una mentira que nadie tiene o que una persona no tiene rasgos narcisistas. Aquí es importante aclarar que es muy diferente tener rasgos narcisistas a lo que yo llamo ataques de importancia personal, diferente, muy diferente a trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad son personalidades peligrosas, complicadas, violentas en su gran mayoría de los casos y son personalidades de las cuales es mejor mantenerse alejados y entonces vamos a ir desarrollando el por qué poco a poco a lo largo de este mes. Hoy nos vamos a centrar en los padres o en los cuidadores primarios narcisistas para que todos sepamos cómo se ven. Pero ojo con lo que vamos a hablar aquí hoy, porque todas las mamás de todo el mundo de repente tienen ataques de importancia personal y eso no las convierte en narcisistas. Siento que es un tema súper importante y que está como de moda, ¿no? Como de repente se ponen de moda algunos temas. Y cómo no, y cómo no. Otto Kemper, el doctor Otto Kemper, que es un psicoanalista de renombre aún vivo, actual, contemporáneo, importantísimo en el psicoanálisis, habla de que el 30% de la población mundial
tiene o padece de trastorno narcisista de la personalidad. Hay otros autores americanos, ingleses, que proponen que estamos hablando de un 50% de la población mundial. Esto no es poca cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros, no, todos ustedes, todos nosotros, yo, ¿no? Conocemos al menos la mitad de las personas que nos rodean son narcisistas. Pero como en todas las patologías y como en todas las enfermedades, hay niveles. No es lo mismo ser súper narcisista y súper enfermo y súper violento y agresivo y casi muy cerquita a la psicopatía, que más o menos narcisista, en donde solamente le estoy haciendo daño a los seres que me rodean, como por ejemplo mis hijos. Entonces sí tenemos que entender eso, ¿no? Porque de repente el narcisismo suena, hay mucha gente que me dice, no, 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 mi marido no puede ser narcisista porque él es bueno, él no me pega, él no me lastima, él no me violenta de esa manera. Y entonces uno les tiene que explicar, bueno, mira, no es muy narcisista, pero sigue siendo narcisista, ¿no? Aunque no sea muy enfermo. Como en todas las patologías, hay grados de enfermedad y yo lo veo así como una gripa, ¿no? No es lo mismo una gripita que, bueno, me siento mal y estoy estudiando de vez en cuando y tengo un poquito de moco, a tengo que meterme en la cama, no puedo respirar, tengo fiebre, me siento fatal y me siento que me voy a morir. Algo así es también en las enfermedades mentales. Dicho lo anterior, me gustaría como empezar donde nos quedamos. Y entonces, los comentarios que tenemos ahí en el programa de YouTube, son interesantes porque muchas gracias por todo lo que la gente comenta. Antes de seguir hablando, me gustaría darle la palabra a Clau, porque parece que me quedé cortita con algo. No, Perdóname, no, Clau. no, 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 para nada cortita. Solamente quería como ir puntualizando, ¿no? Hay muchos estudiosos del narcisismo. Por ahí en YouTube van a encontrar a la doctora Ramani, que de origen de la India, y ella habla de que este es un problema de salud pública. A ese grado lo establece, ¿no? Y como también, si bien en la proporción se asume que el 80% del narcisismo, como rasgos más acentuados o como parte de un trastorno de la personalidad, está más hacia los hombres y un 20% hacia las mujeres. A veces en la crianza de los niños, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, por ser las mujeres las que son más cuidadoras primarias, no digo que no haya excepciones, pero en general así es, ese 20% tiene un impacto mayor, ¿no? Además, en la parte de género de los hombres se entiende un poco como, bueno, es el carácter fuerte, es que así son todos los hombres, es que es lo que les toca. Entonces, de alguna forma se normaliza, ¿no? Pero sí hay muchos estudios, ella ha hecho una labor impresionante, no nada más en establecer el rasgo y el trastorno, que obviamente no es nada más la labor de ella, sino también de diferenciar diferentes, valga la redundancia, diferenciar narcisismos con, vamos a decir, con apellidos distintos, ¿no? Y esos apellidos distintos también tienen efectos diferentes cuando toca educar niños o crear niños, y lo pone desde un punto de vista no nada más del efecto de la mamá o el papá narcisista, sino también desde cuando te toca compartir la crianza con una pareja, ¿no? Narcisista. Y cómo le hacemos, porque sí la prevalencia es muy alta, y tendríamos que irnos tal vez un poquito más atrás. Antes de entrar al programa hablábamos de que hay algunas cosas que empiezan a superar la consulta o los ambientes donde nos movemos, y es más como un tema de psicología social, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto hay tantas personas ya con rasgos muy acentuados o dentro del trastorno de personalidad narcisista? ¿Qué nos está faltando como sociedad? Estamos no atendiendo el mundo emocional, estamos yéndonos mucho con sesgos de género, es decir, como hacer preguntas más allá de el uno a uno que podemos atender en la consulta. Básicamente era dar como un panorama, vamos a decir, que nos permita una base de entrada, y que van a encontrar gente muy especializada en diferentes plataformas o en redes sociales haciendo lo que esto que llamamos psicoeducación, ¿no? Es decir, esto sí es narcisismo, estos son sus efectos, lo vas a ver así en la consulta, te vas a sentir de esta manera, que es precisamente a donde vamos a entrar ahorita. Adelante. Gracias, Clau. Bueno, pues una persona nos comentó en el programa del 2023 que
ella lamentablemente se tuvo que alejar de su madre, ¿no? Contacto cero. Y entonces, bueno, pues solamente darle voz y mencionar que esto a veces es necesario. A veces es necesario porque cuando la otra personalidad es tan avasalladora, tan violenta, ¿no? Nosotros nos toca de manera personal trabajar con la culpa y con las cosas que vamos a ir viendo en el programa el día de hoy. Pero bueno, es eso, ¿no? Como a veces identificar que a través de los límites y a través del trabajo terapéutico y a través de la vida, bueno, es necesario alejarnos y eso está bien. Sí, Kitsia. Es que si lo enfocamos como al tema de crianza es, sí, cuando uno es adulto y lo ve. Y cuando son niños, cuando son adolescentes. Sí, claro, qué buen tema, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, pero sí, en efecto, por eso justamente es una relación de abuso y justamente por eso crea heridas tan profundas. Es como si estuviéramos programados, o sea, nacemos y entonces se nos implanta un chip, ¿no? En donde nosotros somos incapaces, una vez que somos adultos, de establecer límites o de ser sumamente complacientes, con niveles de exigencia muy altos. Ahorita lo vamos a ver con calma, pero es como si tuviéramos ese chip implantado. Entonces, nuestro trabajo terapéutico ya en la adultez, una vez que podemos quitarnos este antifaz, es trabajar en ello, trabajar en nuestro propio ser para no repetir, para sanar, para sentirnos mejor. Sí, Mariela. Bueno, pensando un poco en lo que decía Kitsia, en el sentido de los niños, ¿no? Que a mí me toca trabajar con niños y adolescentes. Bueno, también veo cómo estas situaciones que se dan dentro del ambiente familiar, después van a la escuela y permean en situaciones de acoso escolar, ¿no? Tanto en el papel que toma el niño que puede restar la situación que vive en su casa como ser un niño que abuse o otro niño que esté tan débil internamente que no pueda establecer esta estructura interna que le permita afrontar la vida, las situaciones sociales, pues es un niño muy vulnerable para ser acosado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí a mí me cuesta un poquito de trabajo definir como qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque hay una situación que refuerza dentro de los ambientes familiares estas estructuras y a su vez dentro de la familia también o sea, va hacia el ambiente social que es la escuela. Y por eso, pues yo insisto mucho en este sentido que en la psicología nos estamos quedando cortos, ¿no? En la parte donde el abordaje, si solo se circunscribe a la parte clínica, pues lo vemos desde una perspectiva muy corta, ¿no? Entonces, verlo desde la parte más macro, más social, también relacionada con el aspecto cultural del machismo, ¿no? Que vivimos, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, bueno, eso era algo que quería platicar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, otro comentario, había dos personas que están muy preocupadas, ¿no? De cómo ayudar a mis sobrinas, cómo ayudar a mi hermano, o sea, yo ya lo vi, yo que estoy aquí afuera, ya lo vi, ya lo observé. Y bueno, recordar que no se puede ayudar a quien no se quiere ayudar, ¿no? Entre psicoanalistas nosotros decimos cualquier interpretación fuera de diván es considerada agresión. Entonces, yo le quisiera decir a esta gente que se preocupa tanto por el que está allá afuera, recordarles que uno, ¿no? Que la responsabilidad está en uno. A lo mejor tú siempre, si realmente quieres ayudar, mostrarte como un adulto seguro, como un adulto al que estas sobrinas se pueden acercar cuando ellas lo necesiten, un adulto disponible, un adulto sano, en perspectiva, ¿no? Como decía Kitsia, pues cuando somos niños no podemos escapar, dependemos de estos adultos, de estos padres. Entonces, bueno, tampoco podemos intervenir tanto, ¿no? Y yo más bien les invitaría a que revisaran por qué esta gran necesidad de rescatar al otro antes que a uno mismo. Y de estos había varios, ¿no? Que si mis sobrinas, que si mis hermanos, ¿no? Es muy triste es verlo desde fuera, como dice Mariela, verlo en los chiquitos, ¿no? Cuando es evidente que hay un tema en casa y luego llegan los papás
a las citas escolares y los papás, o sea, lo puedes ver de dónde viene y los papás así como, no, pero aquí no pasa nada, nosotros somos perfectos, ¿no? Y entonces no hay mucho que se pueda hacer ahí a esa edad. Y este programa es un poquito reparador porque, bueno, es verdad, en la lotería de vida sí nos toca, pero después se puede reparar. Uno se puede reparar. Y dicho esto, propiamente me gustaría entrar ya de lleno, ¿no? A cómo se ven los padres o cuidadores primarios narcisistas, cómo yo sé si fui víctima de unos padres narcisistas, cómo me veo yo frente a esto. Y entonces yo diría que justamente el paso número uno es darme yo cuenta de que hay una parte de mí que considera que el amor duele, como decía Kitsia, que está normalizado, que como que no me hace clic, como que yo siempre me quedo con una sensación de insuficiencia, de vacío, de como si me faltara algo, como si yo no mereciera algo, como algo así como, es que ¿por qué yo nunca puedo tener un novio, una pareja que me haga sentir bonito, que me dé regalos, que tenga detalles conmigo? O sea, ¿por qué yo no merezco esas cosas, no? Y entonces empezar a identificar que hay algo relacionado al amor, el amor que yo doy a otros, el amor que yo me permito recibir de otros, que duele. Sí, claro. Ese es creo que el principal síntoma, ¿no? Lo que llega más a la consulta, esta sensación de insuficiencia, de no importa lo que haga, cómo lo haga, si lo hago al derecho, si lo hago al revés, si lo intento de otra manera, no me alcanza, no me alcanza. Y hay un esfuerzo continuo, perenne, que desgasta enormemente por tratar de alcanzar estándares que nunca se alcanzan porque son cambiantes. Acuérdense que el tema narcisista conlleva ciclos, ¿no? Y una vez que uno ve el patrón es más claro, pero cuando eres niño y estás ahí, pues claro que uno no ve el patrón, ¿no? De pronto eres lo máximo, pero lo máximo porque cumpliste con alguna atribución, porque fuiste el mejor deportista, porque tienes el color de piel que es deseable en la familia, porque es que tal vez uno como niño ni siquiera lo tenga claro, no por ti, sino por algo que representas. Pero después eso mismo te puede bajar totalmente. Primero hay una como sobrevaloración, después hay una devaluación y después hay un descarte. Y este ciclo se va repitiendo y repitiendo. El tema es la sistematización del trato. Todos podemos tener de pronto algo así. Digo, yo siempre en la proporción 80-20, pues a todos nos toca un 20 que no es. Pero si es sistematizado, inconsistente en el sentido de no darte una seguridad, esta sensación de insuficiencia se empieza a establecer desde muy, muy temprana edad y son esos chiquitos que siempre están tratando de agradar a sus cuidadores primarios. Gracias, Clau. Sí. Entonces, bueno, una característica, vamos a ver varias, de estos padres es que ellos tienden a infantilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve esto? Bueno, son estos padres que constantemente te hacen las cosas por ti, ¿no? Te inutilizan de alguna manera, te resuelven todo, te hacen sentir que tú no puedes, que tú no quieres. Esto no es un acto consciente. Los padres piensan, de verdad piensan que quieren ser de utilidad. Ellos se sienten como con la necesidad de cubrir esto con los niños, pero lo que hay ahí es esto de él no puede, ¿no? Él no puede porque yo en el fondo quiero hacerme útil. Entonces tienden a generar este aislamiento y esta sensación de inutilidad o de insuficiencia, de yo no puedo. Entonces al final yo no voy a poder resolver conflictos sencillos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, estos padres tratan o tienden todo el tiempo a hacer las cosas por el otro. Y esto se ve desde chiquititos, ¿no? Atarles las agujetas de los zapatos, no hacerles tender la cama, hacerles todas las comidas, resolverles todos los conflictos, no dejarlos ir, saber más que los niños de sus capacidades. Por ejemplo, no, no puedes, no, no subas, no, no bájate, no, no vayas, no, no, no confíes en ti, no confíes en ti, no confíes en tus habilidades, no confíes en tu panza, ¿no? Sí, Kitsia. Me quedo pensando que también puede ser lo opuesto, ¿no?
La asignación de tareas y de muchas actividades no propias a su edad, a su maduración, para entonces constantemente reforzar su incapacidad y su inutilidad. O sea, como también tenemos esa otra parte. Y digo, en mi experiencia, lo que a mí me toca ver de historias de vida es como más frecuente esta segunda que la primera. Como es, más bien es el abandono a su suerte, ¿no? Es como resuelve, 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 resuelve. O sea, también está eso. Adelante, Vale. Vane, tu micrófono. Sí, pues justamente ah, también quería ampliar un poco en relación a eso, que efectivamente esta forma en que los padres narcisistas se comportan con sus hijos, pues va a impactar en el desempeño de estos niños de tal forma que en algunas ocasiones va a limitar importantemente su desarrollo yéndose a cualquiera de los extremos, ya sea que al niño se le limite mucho la capacidad de hacer las cosas por su cuenta y entonces esto empieza a generar un impacto tanto en su desempeño social como en las escuelas, de tal forma que incluso a veces los niños son considerados, bueno, incapaces para hacer algunas cosas porque este pequeñito que está formando su propio concepto de sí mismo empieza a sentirse inseguro y tiene poca facilidad para interactuar con otros niños o para expresarse públicamente. Entonces, pues este impacto que empieza a generar en ellos en sus primeros años de desarrollo empieza también a tener repercusiones en su comportamiento escolar y con los pares, tanto en la parte de aquellos padres narcisistas que limitan o que de alguna manera están haciendo al niño infantilizado, como decías, Corina, o también en el otro extremo en el que se le asignan tareas superiores para ridiculizarlo y hacerle sentir que no es capaz de hacerlo, y que también este tipo de comportamientos en los padres pues va a impactar de esta manera en ellos, ¿no? Entonces, pues es importante tomar en cuenta que en este proceso de desarrollo que los niños están llevando a cabo, ellos ya tienen una programación. Entonces, esta programación que ellos tienen para desarrollarse adecuadamente, en el que se supone que todos podrían lograrlo, va a depender mucho de este ambiente en donde estén. Así es que, pues, bueno, es para seguir ampliando un poco esto. Claro, otra manera, gracias, Vane. Otra manera bueno, de manipulación o de características de los padres es justamente esta como invalidación, ¿no? Entonces, ellos, como decía Kitsia, como decía Vane, tienden a ridicularizar, ¿no? Entonces, hacen burlas como muy centrados en las capacidades o incapacidades del pequeño y del adolescente y del joven, ¿no? Esto es algo que, como decía también Klaus, se mantiene y se sostiene a lo largo de la vida de todos los individuos, ¿no? Narcisistas, o sea, ellos no van a cambiar. Y entonces, esto se puede leer o se puede ver desde fuera, como por ejemplo el típico niño que se cae y la mamá llega y le dice, ay, no, no te dolió. O ay, ya vas a empezar. O ay, tú tan sensible, no te puedo decir nada. O ay, qué exagerado. Bueno, ya viene la drama queen y cosas de ese estilo, ¿no? En donde yo invalido las emociones y los sentimientos y las percepciones del que tengo enfrente. Otra vez, los papás no saben esto. Los papás están siendo papás, están a lo mejor cansados, ¿no? Están a lo mejor hartos y a veces todos los papás del mundo no queremos lidiar con el berrinche del niño. Pero si yo esto lo hago todos los días, en todos los momentos, en todas las ocasiones, lo que estoy generando es un niño que no sabe o un adulto que no sabe escuchar a su propia cabeza, su propia voz. Y entonces en adultos se ve así como por ejemplo, cómo me siento hoy, no sé cómo me siento, no sé qué pensar de mí, no sé cómo me veo, no sé qué me gusta. Sí, Kitsia. Lo redondeo, ¿no? Este punto con lo que estás diciendo ahorita es el adulto que viene de una familia narcisista es incapaz de reconocer su propia incomodidad, desde necesidades básicas hasta cuestiones emocionales más grandes. Solo es un malestar constante, pero ni siquiera lo vive como un malestar. O sea, no se da cuenta que le está pasando mal. Adelante, Clau. Y esto muchas veces da pie a que sean personas que reciben mucho abuso. Es decir, hay abuso del otro hacia estos niños, adolescentes, eventualmente adultos, que
eh, aceptan lo que sea, ¿no? Se conforman con migajas. Hay maltrato, hay negligencia, hay abuso como tal, puede ser hasta un ejercicio de violencia, pero es como no sé hasta dónde, ¿no? No sé hasta dónde. Es decir, el poner límites no es su fuerte. Ahí empezamos a ver consecuencias de este trato, eh, sistematizado, donde no aprendo, como decía Corina, a sentirme, a ser cómo estoy yo, ¿no? Esto me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si no hay esta voz interior, por ahí hay autores que lo llaman como sabiduría ancestral que nos va guiando. Adelante, Cor. Gracias, Clau. Sí, justamente otro de los puntos es el gaslighting. Ya hemos tenido programas que hablan de esto. Y es esta parte de sentirme que estoy loco, ¿no? Porque entonces te dicen algo así como, no, tú no te acuerdas bien, o te acuerdas de lo que te conviene, o mi favorita, sí te dije, ¿no? Sí te avisé, y entonces uno siente que no es dueño de su tiempo, que no es dueño de sus recuerdos, que está mal, o sea, que todo el tiempo está dudando de sí mismo, ahí nace la ansiedad, ¿no? Yo ya te había dicho que hicieras esto o el otro, ¿no? Yo te dije no sé, que llegaras temprano, y entonces uno vive confundido, uno siente que está loco, así, es una sensación de no confío tampoco en mis recuerdos, ¿no? Este, y lo que decía Clau, ¿no? Que ese es el siguiente punto, como les decía lo del chip, ¿no? Es como si a mí me mutilaran desde que nací, con la capacidad de poder establecer límites amorosos y respetuosos, y como yo siempre les digo a mis pacientes, para mí, no para el otro no importa, el otro me está abusando, para mí, para evitar la culpa que yo siento al establecer límites. Culpa que aprendí a sentir porque cada vez que yo pongo límites, a mí me hacen sentir que es mi culpa. ¿No? Entonces es el típico, en un adulto se vería así como que el marido te engaña, ¿no? Y entonces te dice, bueno, sí te engañé, perdón, pero es que tú no me haces caso, es que tú no llegas temprano, es que tú andas usando minifaldas, ¿no? Y entonces uno se queda confundido, como diciendo, a ver, pero a ver, entonces yo soy la engañada o tú eres el malo, yo soy, bueno, es algo que genera mucha inseguridad e incertidumbre. En los niños se ve muy similar también. ¿No? Entonces, hay niñitos, yo tengo pacientes, cuando yo no veo niños, pero mamás que me reportan que el niño llega y hace algo y lo primero que le pregunta a la mamá es, ¿ya te enojaste? ¿Estás enojada? Entonces, son personas que les cuesta, que no entienden, porque claro, depende de la reacción del otro. Sí, claro. Y sobre todo porque son reacciones, una vez más, que se repiten, ¿no? Hay un ciclo de enojo, vergüenza y culpa, muy relacionado al narcisismo, muy relacionado al narcisismo, a las maneras de conducta. Entonces, los niños nunca saben, ¿no? Como con qué se van a encontrar, pero muy probablemente sea parte de esto, ¿no? Si le digo, se va a enojar y entonces yo me voy a sentir culpable, pero entonces me van a hacer sentir que soy el peor niño del mundo y entonces voy a sentir vergüenza. Y son emociones que necesitamos tener todos. Ojo, no hay emociones ni buenas ni malas. El tema es lo cíclico y entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? No hay una respuesta consistente, pero sí hay un ciclo que me hace sentir fatal. Adelante, Kitty. Hay algo rescatable en todo esto, ¿no? No la implicación emocional, ni la duda, ni la angustia que puede generar, ¿no? Pero quien viene de una familia narcisista desarrolla una habilidad de leer la emoción en nosotros. Aunque no logre expresarla y le quede como la duda, pero en este estado de alerta, de no saber cuál es el estado emocional de los padres, desarrolla como este sensor a leer, a leer a la gente, a leer a la gente. Claro, con su respectiva angustia y todo a un diálogo muy interno de tratar de convencerse o entender, ¿no? Que eso es lo que está terrible, pero no tendríamos que aprender así, pero eso hace. Yo ahí Ay, quería, perdón, pero que me meta, pero estaba pensando como ese sentido agotador de hipervigilancia y de, como le dicen en inglés, walking on eggshells. Estás caminando sobre cascarones de huevo, ¿no? Que no sabes en qué momento. Y una cosa que hoy generó una cuestión horrible de enojo, de castigo, de mañana no tiene ninguna consecuencia, ¿no?
Esa inconsistencia es brutal. Adelante, Mariela. Sí, estaba pensando, bueno, con los niños que yo de repente atiendo y evalúo también, ¿no? Que vienen por diagnósticos como trastornos de conducta, déficit de atención, problemas de aprendizaje inclusive, ¿no? Y que en sí también yo creo que esta personalidad, estas cuestiones de los padres narcisistas sí dificultan mucho el poder hacer un diagnóstico diferencial más claro, porque yo he visto que hay cuestiones que no dependen específicamente de un trastorno que esté en el niño, sino más bien vienen de todo el proceso de crianza y de cómo van evolucionando desde el nacimiento hasta que empiezan a externalizarse de alguna forma los problemas, ¿no? Entonces, esta parte, pues últimamente me he estado preguntando mucho y he sido como muy cuidadosa también para hacer los diagnósticos, porque creo que ahí hay que profundizar sobre este efecto. Adelante, Vane. Sí, como decías, Mariela, o sea, es muy importante tener cuidado cuando estamos evaluando a un niño y empezamos a identificar que en la familia hay este tipo de situación, porque si bien en ocasiones eso limita generar un diagnóstico apropiado, también hay ocasiones que los niños llegan tardíamente, porque como parte de esta personalidad, bueno, o como parte de este trastorno, algunas veces ya sea mamá o papá están pues evadiendo o están de alguna manera minimizando la sintomatología del pequeño y entonces muchas veces el niño está manifestando algunas necesidades, está manifestando síntomas y muchas veces son ignorados, entonces se limita también la atención de ellos o también hay el extremo de que en ocasiones pues también se exageran algunos síntomas dependiendo de cómo se dirija esta conducta en el padre o madre o la familia propiamente. Creo yo que ante la incapacidad del narcisista de reconocer sus propias limitaciones, errores o dificultad que tienen para la crianza, terminan muchas veces hablando de salud mental, haciendo patológico algún tema emocional que tienen los niños que va más hacia la parte vincular con ellos, ¿no? Y el tema es, llegan a que les compongan al niño porque cómo ellos van a tener un hijo así, ¿no? Como yo, si yo lo estoy haciendo como muy bien, ¿no? Y tristemente eso va generando un rechazo a cualquier puerta, ¿no? Porque entonces, si algún terapeuta, alguien que los esté evaluando, se atreve, como a decirlo, porque toca decirlo, por más sutil que sea, viene la descalificación y la devaluación inmediata hacia el terapeuta, ¿no? Por eso ahí es donde se empiezan a enredar como esas cosas. Dices, bueno, voy abriendo puertas, voy como intentando, pero es que el narciso nunca pierde, no se nos olvide esa parte, ¿no? Entonces eso va limitando muchas veces las opciones, por lo menos mientras el niño va creciendo. Adelante, Cori. Gracias. Precisamente por eso, así es como se ven los adultos, ¿no? Y además, porque los niños se ven de otras formas, pero los niños no saben, porque el papá no sabe. Y entonces los adultos ya cuando llegan a terapia y le dice uno, ah, sí, claro, es que tú tuviste una madre narcisista, un padre narcisista, o los dos, se quedan así como que, what, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Si mi mamá siempre hizo todo por mí. ¿Cómo? Pero ¿cómo? O sea, se confunden un montonal, ¿no? Un montonal y dicen, ah, claro, con razón el amor, yo siempre he sentido el amor que duele, ¿no? Pero bueno, uno más, para ir al siguiente, es la triangulación que estos padres generan, ¿no? Entonces, les voy a medio platicar cómo se ve esto. Puede haber hermano o puede no haber hermano. La triangulación es con el papá, con el vecino, con el hermano, con el padrino, con quien sea, no importa. El chiste es que yo genero una triangulación un poco así como, algo así como divide y vencerás, en donde yo te aíslo, te hago sentir que estás en competencia por mi amor, para que entonces tú te esfuerces más, solamente para yo hacerte sentir otra vez insuficiente, para que entonces tú te esfuerces más, para que entonces yo te pueda volver a hacer sentir insuficiente, para que tú te esfuerces más. Y esto es así, y así, y así. Y a esto es a lo que Clara hace ratito se refería como el ciclo narcisista. Entonces, un padre narcisista siempre genera triangulación.
se ve muy claro entre hermanos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante porque no se me adelanten mis colegas, cuando hablemos del chivo expiatorio y del golden child, y del hijo invisible. Pero bueno, por ahora nos quedamos con que es una característica y que no nos debemos de confundir. No necesariamente se necesitan hermanos para generar esta triangulación. ¿Cómo se ven adultos, no? Por ejemplo, yo voy a ir a tomar un café y entonces yo digo, yo mamá digo, claro, como a mí nadie nunca me lleva a tomar un café, ¿no? Yo jamás he tenido un amigo que se preocupe por mí para que me lleve a tomar un café. Entonces siempre es esta competencia entre el hijo, la persona que ha sido abusada de una relación narcisista y otros, para que estemos en competencia, para por favor complacer a esta otra persona, que son mis padres, para que me den esta validación que yo necesito porque esto es natural. Todos queremos una validación, todos queremos validación y sentirnos amados, especialmente de nuestros padres, pero frente a los padres narcisistas esta validación jamás se da. Sí, claro. Esto es, en teoría de la comunicación humana, esto que se llama comunicación de doble vínculo, donde no importa lo que hagas o lo que no hagas, lo que digas o lo que no digas, no le vas a atinar. De verdad es enloquecedor. Yo sé que la locura existe como diagnóstico, pero es enloquecedor, ¿no? Porque en este ejemplo del café, si invitas al café, pues ya no fuiste con tus amigos, pero si te fuiste con la mamá, entonces de todas maneras no le vas a atinar ni a la cafetería a la que decidiste ir. Es decir, no hay manera de atinarle y es desgarrador y es verdaderamente un esfuerzo que agota, que agota. Ahora, yo quisiera aquí puntualizar, ok, nos tocó tener padres o madres o cuidadores primarios narcisistas, poderlo visibilizar, entender los efectos ya en nuestra vida adulta. em, Está muy bien en el sentido de ya nos toca tomar la responsabilidad, es decir, asumamos que nuestro pasado va a tener influencia en nuestro presente y que en la medida en que lo trabajemos, pues esto cortamos el ciclo, ¿no? Con los niños y los adolescentes, lo que vemos son estas sintomatologías, ¿no? Donde el niño está hablando de todas las maneras posibles, de todo lo que está viviendo y lo fácil es centralizarlo en el niño. En terapia familiar es parte de lo que tratamos de entender, los vínculos, las dinámicas, las formas. Y lo que vemos es que este paciente identificado es el que habla, ¿no? De todos estos ciclos, en este caso narcisistas o dinámicas no saludables que se dan en la familia. Pero la idea es esta, visibilizarlo y ya en el mundo adulto decir, bueno, mi pasado tiene una influencia en mi presente, pero ya hoy es mi chamba, ¿qué hago con esto? Y en ese sentido, a los padres narcisistas, yo me quedo con un comentario que me hizo Kitsi alguna vez. Me decía, es que es la parte de desahucio en la salud mental, el narcisismo. No porque no haya que trabajar, sino porque no llegan a consulta. Llegan a veces por alguna comorbilidad, por algún otro tema y muy rápido uno lo ve, ¿no? Dices, híjole, yo voy a salir directo al bote de basura de este paciente de los 17 psicólogos o psicólogas que ya fue, ¿no? Ya sabemos, yo hasta lo expreso, digo, "Uy, a ver cuánto me dura hasta que me avienten a la canasta de los que ya no sirven, ¿no?" Y genera risa, pero la idea es un poco empezar a penetrar estas personalidades para que también ellos puedan hacer cambios en su propio presente y muchas veces a través precisamente de la sintomatología de los niños. Adelante. Gracias, Clau. Bueno, otro tema es que estos padres narcisistas, y aquí se pone un poquito complicado, pero primero lo voy a decir y luego lo voy a explicar. No admite o no acepta o no tolera los logros del pequeño, pero ojo acá, porque hay un truco. Si los admite, solamente si también se puede colgar la medalla. Por ejemplo, mi hija es la mejor bailarina y entonces yo soy la mejor mamá porque yo me vengo a todos los ensayos, porque yo le compro, porque yo le pago, porque yo la llevo a la mejor escuela, yo qué sé. Entonces mi hija sí se ganó el primer lugar de algo, pero es porque yo soy lo máximo en la vida que la logró colocar ahí. Entonces, no soy capaz de permitir al hijo brillar, de permitir que el hijo tenga un momento de grandiosidad, un momento de logro, un momento de éxito, sin yo ponerme enfrente, sin yo colgarme la medalla,
sin yo, y a mí me encantaría utilizar la palabra compartir el logro, pero no lo comparto, lo eclipso. Me pongo totalmente frente en donde el logro del niño queda muy chiquito al lado del mío. Entonces, espérame, Kitsi, antes de darte la palabra. ¿Cómo se ven adultos? Ahorita estoy pensando, vamos a imaginar una boda donde la protagonista principal es la mamá de la novia, ¿no? Entonces todos hemos estado en una boda así y esto ocurre todo el tiempo. Veo a todas sonriendo porque sí, así nos pasa a todas, ¿no? Pero bueno, estas madres narcisistas que son incapaces, que están todo el tiempo en rivalidad, en competencia con sus propios hijos, lo podemos definir así, como no aceptan los logros, no se alegran por los logros, no, pero ante la vista del otro sí, siempre y cuando también se puedan colocar su propia medalla, si no lo demeritan. Sí, Kitsia. Un ejemplo que yo pongo mucho es el de la película de mi villano favorito, la uno, cuando Drew conquista la luna, ¿no? Y va muy contento con su mamá a decirle, mamá, conquisté la luna, ¿no? Y entonces la mamá voltea y le hace, "Mm". Y entonces él se va a su infancia, ¿no? Cuando está chiquitito y hace su primer cohete conquistando la luna y se le enseña, mira, mamá, y la mamá, "Mm". Y después hace un modelo más grande, ¿no? Mira, mamá, "Mm". Y va creciendo, haciendo modelos y la respuesta de la mamá todo el tiempo es, "Mm", y sigue haciendo como lo suyo, ¿no? Eso es un poco el padre que no lo reconoce y no participa de esos logros. Eh, por Pero algo como, fíjate que necesitan el logro, lo necesitan para su propia, o sea, para su mundo adulto. Y creo que ahí también podemos hablar de algo que es que confunde mucho. Creo que los hijos de padres y madres narcisistas viven en una total confusión, o muchas veces en una confusión, porque eso que a veces se desaprueba, se descalifica, no se toma en cuenta como el ¿no? Afuera se presume. Entonces los ves así como diciendo, a ver, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué afuera sí? Y es muy común que digan, es que ya en el mundo adulto que digan, si supieran los de afuera cómo vivo yo esto en la parte privada, ¿no? Es decir, esas personas encantadoras, sí, medio manipuladoras, pero que son los mejores anfitriones y que no es el reflejo de lo que se vive consistentemente en sus casas. Eso también me parece que es muy doloroso y que confunde mucho. Adelante, con. Ay, perdón, entre el chat. Sí, perdón, yo quería decir cómo se ve eso, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de honor, ¿no? Porque ahí, pues, si la madre no puede decir, bueno, pero yo le hago las tareas, pero yo lo acompaño, pero yo lo llevo, si no puede hacer eso, porque pues, el cuadro de honor pertenece al niño, ¿no? Entonces, es así como, bueno, pero es tu obligación. Entonces, como decía Kitsia ya hace un momento, o sea, no hay manera de ganar, ¿no? Bueno, creo que si me da tiempo para una más. Vamos al siguiente, ¿no? Siempre, esta es otra característica que se dan los padres narcisistas o cuidadores primarios narcisistas. Siempre hay un narcisista y un permisivo que permite el abuso. Siempre. Ahora, ojo con esto, porque entonces puede intercambiarse. Y entonces es ahí cuando decimos madre o padre o los dos narcisistas, ¿no? Porque depende también de la etapa de vida de la familia. Entonces, no te salvas, ¿no? Pero tiene que haber una especie de complicidad, ¿no? Una madre o padre narcisista y luego uno permisivo, uno que permite esto, que no te defiende. Entonces, siempre hay en el adulto este resentimiento de, bueno, sí, mi mamá es así, pero ¿y mi papá no permitió? O, pero ¿y mi papá se fue? ¿No? Pero él trabajaba y era ausente y se hacía la vista gorda, no hacía nada. Sí, Kitsia. una vez alguna paciente con una madre muy narcisista, ¿no? Y con muchos años de trabajo me decía, es que ya no siento enojo con mi mamá, ¿no? Ya aprendí cómo a lidiar esa parte, con quien me siento muy enojada es con mi papá. ¿No? Y entonces es como de, y cuando yo le pregunto, ¿y el enojo con tu papá? Porque lo que me había hablado de su papá es que era el papá, ¿no? Y así, hasta hace no mucho tiempo era como, wow, mi papá. Dice, porque me doy cuenta que fue cómplice del abuso de mi madre y que lo permitió y que al final no puso límite.
Entonces, no, él no es narcisista, pero tampoco hizo nada para defenderlo. Entonces entran las complicidades. Qué fuerte, pero qué cierto. Adelante, Cori. Adelante, adelante, Vane. Sí, que justamente también, pues, en esta parte de los niños pequeños, pues a veces no están tan conscientes de ello, pero los adolescentes que ya están formando como sus propias ideas y su juicio, pues ahí justamente entran en esta complejidad y confusión, en donde a veces sienten más coraje con el papá que ha sido cómplice de todas estas conductas, que finalmente está siendo negligente, pues con el cuidado y la protección que debe para sus hijos, ¿no? Entonces sí es como una situación compleja ya en el desarrollo del adolescente, sobre todo, que ya se percata más de esto y que incluso en ocasiones quiere salir de esta dinámica, pues es complejo para él. Entonces, pues bueno, es un proceso difícil como lo comentan, ¿no? El poder eh, crecer en una familia así y luego cuando se percatan de ello, los sentimientos encontrados que tienen estos niños y adolescentes. Gracias, Mané. Sí, bueno, uno más, ¿no? Es la proyección. Este es la característica fundamental de la personalidad narcisista, es la proyección, es el mecanismo de defensa que ellos utilizan para enfrentar el mundo. Entonces hay algo que no me gusta en mí, que no lo quiero ver, que no lo acepto, que no lo reconozco. Recuerden, esto es un proceso inconsciente. No lo sé, no lo veo y me incomoda y entonces lo proyecto en el otro. Entonces, el mentiroso eres tú, el ansioso eres tú, el defectuoso eres tú, el flojo eres tú, y entonces yo te culpo a ti de todo eso que de mí no me gusta. Y como decía Kitsia, ¿no? Te necesito para que entonces yo pueda depositarte a ti eso que de mí no me gusta. Y por eso es que llevan a los niños, por ejemplo, al neurólogo o al pediatra o a donde sea, ¿no? Porque dicen, es que este niño no se cuidó, no se puso la chamarra, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántos años tiene el niño? 3. No, pues a ver, o sea, o es que este niño es un desordenado, ¿no? Bueno, ¿y quién le dice que ordene? ¿Y quién le enseña cómo ordenar? ¿Y quién le dice que tiene un horario y que tiene que seguirlo? Ah, no, pues eso es responsabilidad del niño. Yo fui hace poquitito, les quiero compartir a una de estas citas escolares con todos los papás donde te presentan a los maestros y no sé qué. Y entonces estaban diciendo, miren, tienen tolerancia de 10 minutos para llegar, tal. Y un papá se levanta y dice, a ver, estamos hablando de primaria baja, ¿ok? Entonces, el papá dice, yo no estoy de acuerdo con que si llegamos tarde no dejen entrar al niño, porque si llegamos tarde, evidentemente no es culpa mía, es culpa del niño que no se apura, ¿no? Es un niño que tiene 4 años. Entonces uno dice, sí, claro, dime, Kitsia, mejor vamos a hablar. No, sí, es que parece chiste, pero sale tan natural y no se dan cuenta de lo que están diciendo, ¿no? Y entonces, también cuando estos adultos crecen, ¿no? Y de pronto viene como una observación, un acercamiento a los padres en este afán de tratar de sanar, también vienen respuestas como, pero lo hice por ti, pero lo hice porque te quería, pero lo hice, o sea, terminan en un discurso, o sea, piden disculpas, sí, De discúlpame todo lo que víctima. hice de víctima, pero es que lo hice por ti, lo hice para que tú estuvieras bien, lo hice porque te quería. O sea, viene como ese discurso velado, justificado, porque yo quería verte bien siempre, ¿no? Entonces no asumen esa parte que les toca. Entonces siguen siendo como trampas, ¿no? El narciso se mueve como en este continuo de víctima, victimario, y mandando toda la responsabilidad hacia el que está cerca o al que se deje o a los hijos. Adelante, Con una sensación no nada más de insuficiencia, sino ahorita lo dijo Corina, que era otra de las palabras que yo estaba esperando que saliera, que es esta parte de soy defectuoso, de hay algo que está mal en mí, ¿no? Y que refuerza la idea de tengo que hacerlo mejor y tengo que volver a tratar para ver si así podría yo medio cumplir parte de las expectativas. También este lenguaje, por ejemplo, del todo, nada, nunca, siempre, ¿no? Es muy común, muy, muy común, que no te da como el lenguaje de parte es una parte de mí, un porcentaje, algunas veces, parece que no te da oportunidad
es que siempre lo haces mal, es que nunca estás presente, es que para ti nada tiene valor. Y este lenguaje totalizador es brutal en el mundo adulto es brutal, en el mundo de los niños y los adolescentes no da opción, no da alternativa de equivocarse. Hay una inflexibilidad brutal también al error, al aprendizaje. Hay un esquema de tiene que ser siempre de tal forma. Y esa inflexibilidad, pues después va a tener efectos en la vida de las personas. Adelante. Gracias, Clau, una disculpa. Bueno, hemos decidido que vamos a hacer una segunda parte del programa porque es un temazo. Hay mucho que decir, mucho que comentar. Vamos a englobar este programa para que podamos empezar desde aquí el próximo jueves. Me gustaría hacer como una recapitulación de lo que hemos hablado, ¿no? Estas son las características del padre o madre o cuidadores primarios narcisistas. Las vamos a seguir revisando. Hace un momento Claudia mencionó algo que es muy importante. Al final de este programa y del siguiente, nosotros vamos a puntualizar también la última pregunta de estos programas, la que va a cerrar, es el ahora qué hago. De esto que hemos hablado hoy, ¿no? De la responsabilización. Bueno, este fue mi pasado, esto es lo que me tocó. Yo no puedo escapar de mi cultura, yo no puedo escapar de mi educación, pero sí hay una solución, sí hay una cura, sí hay una respuesta, ¿no? Entonces, lo vamos a abordar con calma, lo vamos a abordar con tranquilidad. Pero es muy importante hacer este recorrido primero de cómo se ve, ¿no? Cómo se ve esto desde afuera y entonces darle un poquito de respuesta de, por eso me siento así, por eso soy como soy, ¿no? Entonces, bueno, los temas o las maneras de manipulación, características de un padre o madre o cuidadores primarios narcisistas que hoy hemos revisado han sido 11 puntos, ¿no? Entonces, el primer punto es, yo tengo que reconocer en mí que el amor duele. De una u otra forma, amar me duele, recibir amor me cuesta, pedir amor me cuesta, dar amor me cuesta, el amor duele. Eso no está bien, no es normal, no es sano. Entonces, ese es un primer foco, una primera bandera roja, ¿no? Entonces, los padres narcisistas tienden a infantilizar, tienden a invalidar las emociones y las percepciones, tienden a hacer gaslighting todo el tiempo y esto nos deja con una sensación de locura, de incertidumbre constantemente, incapaces de respetar los límites. Recordemos que cuando una persona establece un límite con otra, aquel que no le gustan los límites que tú pones es aquel que se ve beneficiado cuando tú no los pones. Todas las demás personas del mundo que no son narcisistas reconocen el error y reparan inmediatamente y te dicen, discúlpame, no fue mi intención, yo no quise hacer eso. ¿Cómo reconozco un narcisista de inmediato? Porque el narcisista dice, sí, pero, y entonces te culpan, ¿no? Entonces no hay realmente un perdón, no hay una reparación. Ya lo veremos. Entonces no respetan los límites. Ellos siempre generan triangulación, ¿no? Enfrentan hermanos, familiares, conocidos, generando celos, envidia, rivalidad, competencia y esta sensación de no soy suficiente constantemente. Desvalorizan tus logros, son incapaces de reconocer tus logros y compartirlos, al contrario, los eclipsan. Suelen tener una pareja permisiva, ¿no? Para que haya un tirano tiene que haber alguien que lo permite, alguien en el mismo rango de jerarquía que lo está permitiendo. Proyectan sus propias creencias en el otro, proyectan todo el tiempo, esto no se detiene jamás. Y bueno, ya nos quedamos ahí. Entonces, nos quedan pendientes. Nos vemos el próximo jueves. Para todas dudas y aclaraciones, por favor, coméntenos y entonces lo vamos agregando. Kitsia. Pues llegamos al final de esta edición de Coffee Brain. Agradecemos profundamente su presencia, así como el interés y participación activa en este espacio. Gracias a las integrantes del equipo de Brain and Mind y el equipo técnico de Amazon Estrategia Digital por su colaboración esencial. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido clara, relevante y útil para su vida personal y profesional.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así como en la página Brain and Mind MX. Les recuerdo que lo estamos estrenando en la transmisión en vivo en YouTube y que ya tenemos también canal de Spotify y lo pueden encontrar con el mismo nombre. En nuestra página web pueden encontrar toda la información sobre los integrantes del equipo de Brain and Mind y nos reencontramos la próxima semana a la misma hora y por los mismos medios con la segunda parte del tema del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.